Familia guardó silencio durante meses sobre que mi hermana vendió la pintura que heredé de mi abuelo para comprar un apartamento. Cuando me enteré, se encogieron de hombros, no seas tan egoísta. Así que hice una llamada, y ahora están en problemas. Nunca sentí que realmente perteneciera a mi familia. Es difícil de admitir, pero supongo que siempre ha sido así. Me llamo Amelia, y he pasado la mayor parte de mi vida viviendo a la sombra de mi hermana mayor, Olivia. Al crecer en nuestra pequeña casa, siempre fue obvio quién era la hija favorita. Olivia no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres, incluso cuando metía la pata, y créanme, metía la pata mucho. Mamá y papá simplemente sonreían y decían, así es nuestra Olivia, como si sus errores fueran de alguna manera encantadores. ¿Yo? Ni siquiera podía respirar mal sin que lo notaran. Amelia, siéntate derecha. Amelia, tus notas podrían ser mejores. Amelia, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Esa última era su favorita. La única persona que alguna vez me hizo sentir valorada fue mi abuelo, el padre de mamá, el abuelo Mike. El abuelo Mike era un tipo duro de la vieja escuela con el corazón más tierno. Vivía en una casa grande al otro lado de la ciudad, y visitarlo era como entrar en otro mundo donde no me comparaban constantemente con mi hermana. Me recuerdas mucho a tu abuela, solía decirme, de pie frente a un viejo cuadro en su sala de estar. Era un retrato de una mujer desconocida del siglo XIX, pero el abuelo juraba que se parecía a la abuela, que murió cuando yo tenía 12 años. Y tú también te pareces a ella, Amelia. Tienes ese mismo fuego en los ojos. Nunca vi a qué se refería, pero me hacía sentir especial, como si perteneciera a algún lugar, aunque no fuera en mi propia casa. Las cosas se pusieron aún más tensas cuando Olivia abandonó la universidad en su tercer año. Mamá y papá habían pedido préstamos para pagar su educación, juntando cada centavo que podían, pero Olivia tenía planes más grandes. Iba a iniciar un negocio con su mejor amiga, Rachel. Va a ser enorme, seguía diciendo. Vamos a ser lo próximo grande. Mamá y papá simplemente asentían, orgullosos de su hija emprendedora. Ni siquiera mencionaron la matrícula desperdiciada o los préstamos que todavía estaban pagando. Cuando llegó mi cumpleaños número 18, tuvimos una pequeña fiesta en casa, nada lujoso, solo familia y algunos vecinos. No esperaba mucho, tal vez algunas tarjetas de regalo o ropa. Por eso lo que pasó después me tomó completamente por sorpresa. El abuelo Mike se levantó después de que cortamos el pastel, golpeando su vaso con una cuchara para llamar la atención de todos. Tengo un anuncio que hacer, dijo, su voz resonando en nuestra sala de estar abarrotada. Amelia, te he visto crecer hasta convertirte en una joven increíble. Trabajas duro, eres amable y mereces la oportunidad de seguir tus sueños. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y me lo entregó. He pagado tu matrícula universitaria completa, dijo, los 4 años, donde quieras ir. No podía respirar. La habitación quedó en completo silencio. Abrí el sobre con manos temblorosas, mirando los documentos dentro, prueba de que mi futuro estaba asegurado. Abuelo, comencé, pero no pude terminar. Simplemente lo abracé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Fue entonces cuando mamá se aclaró la garganta. Papá, ¿podemos hablar contigo un minuto? Su voz era tensa, controlada. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí, respondió el abuelo, con su brazo todavía alrededor de mis hombros. Esto es muy generoso, dijo mamá con cuidado, ¿pero no crees que ese dinero estaría mejor gastado ayudando a Olivia con su negocio? Realmente está luchando para que las cosas despeguen. Disculpa, la interrumpió el abuelo. Este es mi dinero, y yo decidiré dónde gastarlo. Olivia tomó su decisión cuando abandonó los estudios. Amelia merece esta oportunidad. ¿La expresión en los rostros de mis padres? Nunca la olvidaré. Estaban realmente enojados porque yo estaba recibiendo una oportunidad. Olivia solo me miró fijamente desde el otro lado de la habitación, sus ojos ardían de resentimiento. Bueno, dijo finalmente papá, forzando una sonrisa, esto es una gran sorpresa. El resto de la fiesta fue tenso, por decirlo menos, pero no me importó. Por primera vez en mi vida, alguien me había elegido, alguien me había visto. Solicité ingreso a universidades fuera del estado, lo más lejos posible de casa que pudiera razonablemente ir.
Cuando llegó agosto, empaqué mis maletas y me fui sin mirar atrás. Visitaba la casa del abuelo durante las vacaciones, pero evitaba la casa de mis padres tanto como fuera posible. En las raras ocasiones en que los visitaba, todo de lo que podían hablar era del negocio de Olivia, cómo estaba a punto de despegar, cómo estaba haciendo contactos. El éxito estaba a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, Olivia nunca perdía la oportunidad de mencionar lo injusto que era que el abuelo no le hubiera dado dinero para su negocio. Es su avaricia lo que me impide convertirme en un gran éxito, se quejó durante la cena en una de las vacaciones. Si tan solo tuviera un poco más de capital. Yo solo asentía y contaba las horas hasta que pudiera regresar al campus. Al menos allí, sentía que pertenecía. Todo cambió durante mi tercer año de universidad. Estaba estudiando para los exámenes parciales cuando sonó mi teléfono. Era mamá. Amelia, dijo, su voz extrañamente plana, tu abuelo murió esta mañana. El funeral es el sábado. Estuve entumecida durante todo el viaje a casa. El abuelo Mickey había sido la única constante en mi vida, la única persona que parecía verme por quien era realmente, y ahora se había ido. Logré obtener un permiso de emergencia de la oficina del decano y reservé el primer autobús que pude. Cuando llegué a casa de mis padres, la atmósfera era extraña. Había tristeza, seguro, pero también esta extraña corriente subterránea de anticipación. Mis padres me abrazaron cuando entré, pero se sintió mecánico, como si solo estuvieran siguiendo el protocolo. Los ojos de mamá estaban secos. ¿Cómo lo llevas?, le pregunté, después de todo, ella acababa de perder a su padre. Es difícil, respondió, pero su voz carecía de emoción. Estamos encargándonos de los arreglos. El funeral es mañana, y la lectura del testamento está programada para el día siguiente. En la cena, nadie habló del abuelo, ni de su vida, sus historias, ni de lo que significaba para nosotros. En cambio, la conversación seguía desviándose hacia su casa, sus posesiones y lo que pasaría con ellas ahora. Es una casa grande para una sola persona, comentó papá. Qué lástima que haya estado medio vacía todos estos años. Al abuelo le gustaba su espacio, dije a la defensiva. Claro, pero es solo pensamiento práctico, añadió mamá rápidamente. Vale la pena considerar qué pasa después. El funeral fue pequeño y eficiente. Lloré durante la mayor parte, mientras que mi familia permaneció compuesta. Algunos viejos amigos del abuelo hablaron, compartiendo historias que me hicieron sonreír entre lágrimas, pero cuando miré a mi familia, parecían distantes, como si solo estuvieran esperando que terminara. Al día siguiente, todos nos reunimos en la oficina del notario. El señor Peterson, un hombre delgado con gafas de montura metálica, nos saludó solemnemente. Siento mucho su pérdida, dijo. Mickey era un buen hombre y un cliente de muchos años. Actualizó su testamento justo el mes pasado, de hecho. Eso llamó la atención de todos. Mis padres intercambiaron miradas. Comencemos, dijo el señor Peterson, abriendo una carpeta. Leyó el lenguaje legal formal y luego llegó a las distribuciones. A mi hija, Susan Wilson, le dejo mi casa y todo su contenido, excepto los artículos mencionados específicamente a continuación. Mamá se enderezó, una sonrisa amenazaba con romper su expresión solemne. A mi nieta, Olivia Wilson, le dejo la suma de $50,000 para ser utilizados para el desarrollo empresarial. Los ojos de Olivia se abrieron como platos. No era una fortuna, pero era algo. A mi nieta, Amelia Wilson, le dejo la pintura del siglo XIX que cuelga en mi sala de estar. La habitación quedó en silencio. Entonces Olivia resopló. ¿En serio? ¿Ella se queda con una pintura vieja? Me miró con una mezcla de alivio y burla. El abuelo te dejó un sinsentido incomprensible. El señor Peterson se aclaró la garganta, ajustándose las gafas. Hay más, dijo, sacando otro documento de su carpeta. Mickey hizo tasar la pintura poco antes de su muerte. El tasador estimó su valor en aproximadamente $400,000. Me entregó los documentos de tasación. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Miré fijamente el papel con incredulidad. $400,000 por esa pintura vieja? Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Olivia se había puesto pálida.
Mamá y papá me miraban con expresiones que no podía entender del todo, sorpresa, ciertamente, pero también algo más, algo calculador. El viaje de regreso a casa fue dolorosamente silencioso. Una vez que llegamos, papá rompió el silencio. Hemos decidido mudarnos a la casa de tu abuelo, anunció. Es más grande que este lugar, y tiene sentido que la usemos en lugar de dejarla vacía. ¿Qué pasa con esta casa?, pregunté. La vamos a vender, respondió mamá. El dinero irá a Olivia para ayudarla con su negocio. Así que Olivia obtendría las ganancias de la venta de la casa además de su herencia de $50.000. Me pregunté si eso sería suficiente para satisfacerla, pero no tuve que preguntarme mucho. Esto es tan injusto, Olivia finalmente explotó, volviéndose hacia mí. No te mereces esa pintura. ¿Qué sabes tú de arte? Deberías dársela a la familia. Es mi herencia, dije con firmeza, la ira burbujeando dentro de mí. El abuelo quería que la tuviera. No la voy a regalar. Esperaba que mis padres respaldaran a Olivia, como siempre hacían, pero para mi sorpresa, mamá intervino. Olivia, ya basta, dijo suavemente. No hay necesidad de presionar a tu hermana. La pintura es la herencia de Amelia, igual que el dinero es el tuyo. Estaba impactada. Mamá nunca antes se había puesto de mi lado contra Olivia. Se sentía extraño, casi sospechoso. Los días siguientes fueron confusos. Pasé la mayor parte del tiempo en casa del abuelo, caminando por las habitaciones, recordándolo. La pintura seguía colgada en la sala de estar, la mujer desconocida mirando con ojos que ahora que realmente miraba, parecían familiares de alguna manera. Mamá vino una tarde, cargando cajas. Ya estaba mudando cosas. ¿Qué planeas hacer con la pintura?, preguntó casualmente. Aún no estoy segura, admití. Asintió, dejando una caja. No te preocupes por eso. Puede quedarse aquí en su lugar habitual hasta que decidas. Un alivio me invadió. Al menos no tenía que averiguar qué hacer con una pintura valiosa mientras todavía estaba en la universidad. Unos días después, regresé al campus. La vida volvió a la normalidad, clases, grupos de estudio, exámenes. Traté de concentrarme en mis estudios para honrar la inversión del abuelo en mi educación. Pasaron semanas, y el dolor crudo comenzó a desvanecerse en algo más manejable. Entonces, una noche, navegando por las redes sociales, me detuve en seco. Allí, en mi pantalla, había una publicación de Olivia, fotos de una fiesta de inauguración en lo que parecía un apartamento nuevo en el centro de la ciudad. El pie de foto decía, nuevo capítulo, nuevo lugar. Miré las imágenes confundida. ¿Cómo podía Olivia permitirse un apartamento en el centro? Incluso con el dinero del abuelo y la venta de la casa, parecía excesivo para alguien cuyo negocio supuestamente estaba en dificultades. Cogí mi teléfono y la llamé. Hola, felicidades por el nuevo lugar. Se ve increíble, dije cuando respondió. ¿Por qué no me contaste nada? Estás ocupada con la escuela, respondió con desdén, no es como si pudieras venir a la inauguración de todos modos. Aún así, es una gran noticia. ¿Cómo lo conseguiste? El negocio va tan bien. Hubo una pausa. Me tengo que ir, Amelia. Hablamos luego. Colgó abruptamente, dejándome con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Pasaron algunos meses, y finalmente llegaron las vacaciones de verano. A pesar de mis dudas sobre regresar a casa, empaqué mis maletas y me dirigí a lo que ahora era la casa de mis padres, la antigua casa del abuelo. Se sintió extraño caminar por ese camino familiar, sabiendo que él no estaría allí para recibirme. Mamá había redecorado algunas habitaciones, pero la sala de estar permaneció en gran parte intacta. La pintura, mi pintura, todavía colgaba en su lugar de honor sobre la chimenea. Me paré frente a ella, estudiando el rostro de la mujer. El abuelo tenía razón, había algo en sus ojos que me recordaba a viejas fotos de mi abuela. La cena de esa noche fuimos solo nosotros tres. Papá habló de su trabajo, mamá compartió chismes del vecindario y yo di breves actualizaciones sobre la escuela. Se sintió casi normal, excepto por el elefante en la habitación, o mejor dicho, el apartamento al otro lado de la ciudad. Entonces, dije casualmente durante una pausa en la conversación, ¿vendisteis la casa vieja?
Mamá y papá intercambiaron miradas. Sí, lo hicimos, respondió mamá finalmente. Obtuvimos un precio decente por ella también. Y le disteis el dinero a Olivia para su negocio, insistí. Así es, dijo papá, concentrándose intensamente en cortar su bistec. Necesitaba el capital para expandirse. Asentí, tomando un sorbo de agua. Hablando de Olivia, su nuevo apartamento se ve increíble en el centro. Debe ser caro. Mis padres se movieron incómodos en sus asientos. Bueno, dijo mamá con una sonrisa tensa, su negocio va bastante bien. Puede permitirse cosas bonitas ahora. Algo en su tono no me sentó bien. Recordé las evasivas de Olivia por teléfono y lo rápido que había colgado cuando le pregunté sobre las finanzas. Qué bien, dije. ¿Qué hace exactamente su negocio estos días? Oh, ya sabes, papá agitó la mano vagamente, cosas empresariales, consultoría de marketing, creo. Ella siempre ha sido la que tiene mentalidad empresarial. La conversación siguió adelante, pero mis sospechas no se desvanecieron. Al día siguiente, llamé a Jamie, que era el hermano de Rachel, la misma Rachel que supuestamente estaba dirigiendo este próspero negocio con Olivia. Hola Jamie, ¿cómo va tu verano?, pregunté después de ponernos al día un poco. Por cierto, ¿cómo está Rachel? ¿Todavía está trabajando con mi hermana? Jamie se rió. Si a eso se le puede llamar trabajar. Esas dos todavía están jugando a ser empresarias, pero por lo que me dice Rachel, no están precisamente incendiando el mundo de los negocios. Simplemente les gusta decirle a todo el mundo qué importantes son. Mi estómago se tensó. ¿En serio? Porque Olivia acaba de comprarse este precioso apartamento en el centro. Supuse que el negocio estaba en auge. De ninguna manera. Jamie sonaba genuinamente sorprendido. Rachel todavía vive en ese apartamento estrecho con 2 compañeras de piso. Me lo habría mencionado si de repente hubieran dado el pelotazo. Después de colgar, me senté en mi cama a pensar. Si el negocio de Olivia no iba bien, ¿de dónde había sacado el dinero para el apartamento? La venta de la casa y los $50.000 del abuelo podrían cubrirlo, pero mis padres dijeron que el dinero de la venta de su casa se usó para el negocio de Olivia. Entré en la sala de estar, mis ojos atraídos de nuevo por la pintura. Algo no me cuadraba hoy. Me acerqué, examinando las pinceladas, la forma en que la luz golpeaba el lienzo. Parecía más brillante, de alguna manera más nueva. Una sensación de frío me invadió cuando levanté el marco de la pared. Le di la vuelta, buscando las pequeñas marcas e imperfecciones que había notado al mirarla con el abuelo, un pequeño desgarro en la esquina del lienzo, una mancha de pintura de diferente color en la parte posterior, la firma desvanecida del artista. Habían desaparecido. Esta no era mi pintura. Era una falsificación. Mis manos temblaron mientras la volvía a colgar en la pared. De repente, todo encajó, el nuevo apartamento de Olivia, el apoyo inusual de mamá a mi herencia, su insistencia en que la pintura permaneciera en su lugar correcto en esta casa. Habían vendido mi pintura, mi herencia, y habían usado el dinero para comprar el apartamento de Olivia. Luego la habían reemplazado con una falsificación, asumiendo que no lo notaría, o que no me importaría lo suficiente como para comprobarlo. Necesitaba pruebas, sin embargo, y necesitaba confrontarlos cuando no pudieran escabullirse, así que esperé, planeando cuidadosamente mi siguiente movimiento. Esa noche, Olivia se unió a nosotros para cenar. Observé a mi familia interactuar, notando las miradas significativas que intercambiaban, la forma en que evitaban cuidadosamente cualquier mención del apartamento de Olivia o de mi pintura. No tenían ni idea de que yo lo sabía. Mientras todos nos sentábamos a la mesa, discretamente metí la mano en mi bolsillo y encendí la aplicación de grabación de voz en mi teléfono inteligente. Nadie se dio cuenta mientras colocaba el teléfono en mi regazo, asegurándome de que capturara nuestra conversación con claridad. Con la evidencia asegurada, estaba lista. He estado pensando, dije, cogiendo la sal, podría vender la pintura. Estoy mirando pisos cerca del campus, y podría usar el dinero para la entrada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, mamá se aclaró la garganta. Cariño, esa pintura es una reliquia familiar. No deberías venderla. Además, añadió Olivia rápidamente, no necesitas un apartamento todavía.
Todavía te queda un año en la residencia. Asentí pensativamente, observando cuidadosamente sus reacciones. Ya me he decidido, en realidad. He llamado a un tasador para que venga mañana y verifique su autenticidad antes de ponerla a la venta. Olivia de repente se apartó de la mesa, sus ojos llenándose de lágrimas. La presa se rompió. Bien. Yo la vendí, vale. Vendí tu estúpida pintura, gritó. Mamá y papá la miraron horrorizados. Olivia, siseó papá. ¿Qué? Ella ya lo sabe. Mírale la cara. ¿Lo sabe? Olivia me señaló con un dedo acusador. Necesitaba ese dinero para mi apartamento. Mi negocio está fracasando, y vosotros dos ya no queríais ayudarme. Dejé el tenedor, sosteniendo su mirada fijamente. ¿Así que me robaste? No robamos, interrumpió mamá, su voz tomando un tono tranquilizador. Simplemente reasignamos recursos familiares. Olivia necesitaba un lugar para vivir, y tú todavía estás en la universidad con todo pagado. Esto es lo que hacen las familias, nos ayudamos mutuamente. ¿Cometiendo fraude?, pregunté incrédula. Vendiendo algo que me pertenece sin mi conocimiento o consentimiento, y reemplazándolo con una falsificación. No seas tan dramática, dijo papá con un gesto de desprecio. Es solo una pintura. Ni siquiera tendrías dónde ponerla. Era mi herencia, dije, mi voz baja y controlada a pesar de la rabia que crecía dentro de mí, lo único que el abuelo quería que tuviera. Bueno, lo hecho está, dijo mamá con finalidad. Estos son asuntos de familia, Amelia. La familia ayuda a la familia. No seas egoísta. Me levanté de la mesa, sin apetito. Quiero que me devuelvan mi pintura. Ya basta. Mamá se levantó, su rostro enrojecido por la ira. Creo que necesitas irte de esta casa y pensar en tu comportamiento. Cuando estés lista para entender el valor de las relaciones familiares, puedes volver. Échala, instó Olivia. Nos está amenazando por una estúpida pintura. No se merece estar aquí. Miré a cada uno de sus rostros, apenas reconociendo a estas personas que se suponía que me amaban. Sin decir una palabra más, subí las escaleras, empaqué mis cosas y me fui. Solo apagué la grabadora de voz una vez que estuve a salvo afuera, asegurándome de haber capturado cada palabra incriminatoria. Me registré en un albergue, con la mente a mil. ¿Qué debía hacer ahora? Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes de mis padres y Olivia, pero los ignoré todos. En cambio, llamé a la policía y expliqué la situación. Mi herencia había sido robada, reemplazada por una falsificación y utilizada para comprar un apartamento para mi hermana. El oficial al teléfono se mostró comprensivo pero cauteloso. Esto parece que podría ser un asunto civil, señora, pero lo investigaremos. ¿Puede venir a la comisaría mañana por la mañana? Esa noche, apenas dormí. Por la mañana, mi teléfono estaba inundado de mensajes cada vez más furiosos de mi familia, acusándome de haberles echado a la policía encima y de ser una mocosa egoísta. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de la comisaría pidiéndome que fuera. Cuando llegué, mis padres y Olivia ya estaban allí, con aspecto furioso y asustado a la vez. Inmediatamente comenzaron a hablar unos por encima de otros en cuanto me vieron. Está mintiendo. Esto es una disputa familiar. La pintura siempre estuvo destinada a ser compartida. Basta, dijo el detective a cargo con firmeza. Señorita Wilson, su familia afirma que usted fabricó toda esta historia. Dicen que usted misma creó la falsificación y ahora está tratando de incriminarlos. Sentí una ola fría de incredulidad invadirme. Por supuesto, iban a darle la vuelta a esto y echarme la culpa a mí. Eso es absurdo, dije, cogiendo mi teléfono. Tengo pruebas. Puse la grabación de la cena. Sus voces eran cristalinas mientras admitían haber vendido mi pintura y haberla reemplazado por una falsificación. La habitación quedó en silencio mientras su confesión se reproducía para el detective. El rostro de Olivia se había puesto blanco, mamá miraba al suelo y papá parecía incapaz de mirar a nadie. También tengo toda la documentación de la pintura, continué, sacando papeles de mi bolso, incluyendo el certificado de autenticidad y los documentos de tasación.
Estoy dispuesta a que expertos examinen la pintura en su casa para demostrar que es una falsificación. El detective asintió, tomando notas. Esto cambia las cosas. Mis padres y mi hermana comenzaron a suplicarme que no presentara cargos, pero me mantuve firme. Quiero presentar una denuncia formal, le dije al detective, y quiero que me devuelvan mi pintura. Lo que siguió fue un torbellino de informes policiales, investigaciones y procedimientos legales. La policía localizó al comprador de mi pintura, un coleccionista adinerado que pensó que estaba haciendo una compra legítima. La pintura fue incautada como prueba, y un equipo de expertos en arte confirmó que efectivamente era la original, valorada en $400.000. Mientras tanto, Olivia se vio obligada a vender su apartamento para devolver el dinero al comprador. Cooperó con la investigación, admitiendo su papel en la trama y proporcionando detalles sobre cómo había organizado la falsificación. El tribunal reconoció su cooperación y el hecho de que había hecho la restitución, por lo que recibió una sentencia suspendida en lugar de prisión. También se le ordenó pagarme $100.000 por daños y perjuicios morales, dinero que tuvo que pedir prestado a nuestros padres, que ya habían gastado la mayor parte de sus ahorros ayudando a su negocio. A lo largo del proceso, mis padres mantuvieron que solo habían hecho lo mejor para la familia. Le dijeron a todo el que quisiera escuchar que yo los había traicionado al ir a la policía, que había puesto a la policía sobre mi propia familia por solo una pintura. Nunca reconocieron que me habían robado, me habían mentido y habían intentado hacerme luz de gas cuando los confronté. Ya no eres nuestra hija, me dijo mamá fuera del juzgado después de la audiencia final. No queremos volver a verte. Me dolió, pero menos de lo que esperaba. La verdad era que nunca me habían visto realmente en absoluto. Una vez que todo se resolvió, recibí mi pintura de vuelta. Era incluso más hermosa de lo que recordaba, los ojos de la mujer desconocida parecían contener una nueva sabiduría ahora. La coloqué en una caja fuerte bancaria para guardarla hasta que pudiera cuidarla adecuadamente yo misma. Eso fue hace 6 meses. Estoy en mi último año de universidad ahora, todavía concentrada en obtener mi título y honrar la fe del abuelo en mí. No he hablado con mis padres ni con Olivia desde el juicio. Según conocidos mutuos, Olivia se mudó de nuevo con nuestros padres después de perder su apartamento. Le cuentan a la gente historias dramáticas sobre su hija menor ingrata que destrozó a la familia. Después de graduarme, planeo encontrar un buen trabajo y eventualmente comprar mi propio lugar. Cuando lo haga, colgaré la pintura del abuelo en el lugar más prominente, no por su valor monetario, sino porque representa a la única persona que siempre creyó que merecía una oportunidad justa. En cuanto a mi familia, no sé si alguna vez nos reconciliaremos. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar fácilmente, pero sí sé que hice lo correcto al defenderme. La familia debería apoyarse mutuamente, sí, pero no sacrificando a un miembro en beneficio de otro, no robando, mintiendo y manipulando. Tal vez algún día lo entiendan. Hasta entonces, seguiré avanzando, construyendo mi propia vida, enmarcando mi propio futuro con o sin ellos. La pintura me observa desde su hogar temporal en la caja fuerte, los ojos sabios de la mujer parecen decir, bien hecho.